Un cordial saludo para todos. Vamos a abordar en esta oportunidad el artículo 2 de la cuestión 85. Recordemos que estamos estudiando, bajo la luz de las enseñanzas de Santo Tomás, la operación intelectual, los actos de la inteligencia, que abarca desde la cuestión 84 hasta la 89, y muchos han llamado a este grupo de 6 cuestiones con las cuales finaliza el tratado acerca del hombre, un pequeño tratado acerca del conocimiento humano. En la cuestión 84, Santo Tomás se preguntaba por el medio a través del cual conocemos intelectualmente las cosas materiales. Ya sabemos que lo material lo conocemos por medio de los sentidos, pero el hombre se diferencia de los animales en que además del conocimiento sensitivo, posee el conocimiento intelectual, posee una potencia de conocimiento llamada entendimiento, que también puede a su manera conocer las cosas materiales. ¿Cuál es esa manera y cuál es ese modo propio de la inteligencia? Pues es a través de las llamadas especies inteligibles, de las cuales hemos hablado en oportunidades anteriores. Especies inteligibles que nuestro entendimiento obtiene mediante abstracción, que es la operación del entendimiento, de la cual hablábamos precisamente en el anterior artículo de esta cuestión, en el artículo primero. Y ahora Santo Tomás, después de haber puesto, como se dice, las cartas sobre la mesa y haber desnudado la naturaleza del conocimiento intelectual, de la especie inteligible y de la abstracción, se va a preguntar en este segundo artículo de la cuestión 85 algo verdaderamente fundamental, y es que si las especies inteligibles abstraídas de las imágenes son el objeto de conocimiento, es decir, si esas especies inteligibles de las que hemos hablado y que nuestro intelecto agente abstrae de las imágenes, de la fantasía, del producto, de la sensibilidad, es lo que nuestro intelecto conoce. Y ustedes tal vez podrían decir, pero Leonardo, lleva usted varios videos hablándonos de las especies inteligibles y de su papel en el conocimiento intelectual, en el acto de la inteligencia. Entonces pareciera que la respuesta a esta pregunta es bastante obvia. Sí, claro, esa sería la respuesta. Las especies inteligibles son aquello que nuestro entendimiento conoce. Pudiera sentirse la tentación de contestar de esa manera a la pregunta que aquí se plantea Santo Tomás. Pero resulta que si damos esa respuesta, vamos a caer de lleno, ni más ni menos, que en la postura idealista, en el idealismo o en el inmanentismo. Y vamos a ver por qué. Primero, un recordatorio breve de lo que ocurre en filosofía después de Santo Tomás, después de la Edad Media, con la llegada del cartesianismo y todo lo que vino después. Resulta que, sobre todo a partir de Descartes, señalado por la inmensa mayoría de manuales de historia de la filosofía como el padre de la filosofía moderna, la reflexión
filosófica se concentra fuertemente en la teoría del conocimiento. En la Edad Media, la reflexión filosófica se había concentrado en la metafísica, en el entendimiento del ser, y desde allí se iluminaba todo lo demás. Desde la metafísica del ser, como base, se iluminaba el ser del hombre y por lo tanto los estudios de antropología. Se iluminaba también desde el ser la ética, la moral. También desde el ser, en sede metafísica, se iluminaba todo lo que allí, en aquella época, los pensadores hablaban y proponían acerca de la naturaleza del conocimiento. El ser era previo al conocimiento. A partir de Descartes, esto cambia. Los estudios metafísicos son puestos en el congelador, son puestos en stand-by, son puestos entre paréntesis, son puestos en pausa. Y todo el interés, por lo menos durante un buen tiempo, va a recaer sobre el conocimiento, qué podemos conocer antes de lanzarnos a aventuras metafísicas y trascendentales. Deberíamos primero estar seguros de qué es lo que el ser humano verdaderamente puede conocer. Y entonces se cambia no solo el foco de interés, porque podríamos decir que simplemente fue un cambio de intereses. La Edad Media se interesaba por las cuestiones últimas, por las cuestiones metafísicas, por las cuestiones teológicas, y la Edad Moderna, con el antropocentrismo del que tanto nos hablan del Renacimiento, primero antropocentrismo en las artes y luego en las demás disciplinas y ciencias, ese antropocentrismo en filosofía se va a expresar en términos de interés por el estudio de los límites del conocimiento humano. Pareciera entonces que el foco de atención cambia de la metafísica a la antropología y dentro de la antropología más específicamente el estudio de cómo el hombre conoce, a qué tiene acceso cognoscitivo el ser humano y a qué no. Esta tendencia, esta corriente, la inauguran pensadores como René Descartes. Y Descartes, como ya todos ustedes seguramente conocen, va a proponer, en palabras breves, que el conocimiento cierto, el conocimiento veraz, el único conocimiento del cual el hombre puede estar completamente seguro es el conocimiento claro y distinto, fruto de las ideas claras y distintas que la razón puede reconocer en sí misma con esos caracteres de claridad y distinción. Claridad en el sentido de que se comprenda el contenido de la idea y distinción en el sentido de que a partir de ahí pueda establecerse una distinción o ese contenido nos sirva para establecer una clara distinción entre esa idea y las demás. De forma que toda idea que se nos presente a la conciencia con esas características de claridad y distinción puede ser aceptada en el territorio de la ciencia, del conocimiento. Pero para Descartes, estas características solamente se encuentran en los productos de la razón. De ahí que muchas veces su sistema sea catalogado como racionalista. Y esto evidentemente un poco en contra, o más bien bastante, en contra del papel de los sentidos.
en el fruto de los sentidos no encontraba el cartesianismo y el racionalismo aquellas notas de claridad y distinción que exigían como propiedades del verdadero conocimiento. Una generación después de René Descartes aparecen un conjunto, un grupo de pensadores que la historia denomina como empiristas, que dan un giro al asunto y le dan la primacía al conocimiento obtenido por medio de la experiencia sensible. Y esto también en detrimento del conocimiento obtenido gracias al esfuerzo de la razón, de la inteligencia. Y a partir de ese momento, y por mucho tiempo, la filosofía se va a concentrar, por un lado, cada vez más en las cuestiones relativas al conocimiento, naturaleza y límites del conocimiento. Las grandes cuestiones metafísicas siguen siendo cultivadas en algunas universidades bajo la influencia de las órdenes religiosas, como los dominicos y los jesuitas, en el ámbito católico. Pero en el mundo más amplio del pensamiento filosófico, el interés se va a concentrar cada vez más en la teoría del conocimiento. De hecho, cuando Immanuel Kant, aparece en el siglo XVIII y ocupa todo el siglo XVIII, la gran obra de Kant precisamente es una obra sobre teoría del conocimiento, su crítica de la razón, su crítica del juicio, son todos libros dedicados a establecer los límites del conocimiento humano. Y de hecho con Kant termina, por lo menos para una línea de pensadores, termina la metafísica. Después de Kant, muchos van a decir que ya la metafísica, el conocimiento del ser, de lo trascendental a la materia, no es posible. En eso desemboca la aventura que comienza con Descartes, en la negación de la posibilidad de los estudios metafísicos y en el encierro de la filosofía en la teoría del conocimiento. De hecho, lo que Kant propone acerca de la naturaleza del ser humano, acerca de la naturaleza del mundo, de la moral, va a depender de su postura inicial en teoría del conocimiento, negadora de la metafísica. ¿Y qué tiene que ver este brevísimo recorrido histórico que acabamos de recordar con lo que aquí se plantea y se pregunta a Santo Tomás en este segundo artículo de la cuestión 85? Recordemos lo que Santo Tomás se pregunta: si las especies inteligibles abstraídas de las imágenes son con respecto a nuestro entendimiento el objeto de su intelección. O en otras palabras, si las especies inteligibles abstraídas de las imágenes de la fantasía son lo que o aquello que nuestro entendimiento conoce. Decíamos que, en primer lugar, hay una cierta tentación a responder inmediatamente que sí. Las especies inteligibles que abstraemos de las imágenes de la fantasía, que a su vez, imágenes de la fantasía que a su vez resultan en últimas de el contacto inmediato de los sentidos externos con sus respectivos objetos. Si esas imágenes, si esas especies son lo que conocemos. La respuesta primera, inmediata, tentadora, es decir que sí.
Pero decíamos que si respondemos así, caemos en el idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es lo que arranca con René Descartes. René Descartes y después quienes lo siguieron van a decir que el hombre conoce ideas. El conocimiento del hombre es conocimiento de ideas, que para Descartes, como acabamos de decir, deben ser ideas claras y distintas para que puedan entrar al baile de la ciencia, y estas características solamente las puede tener el conocimiento a través de la razón, en detrimento del conocimiento sensible. Luego vinieron los empiristas que dijeron no, es el conocimiento sensible el único que nos garantiza la realidad de lo que estamos conociendo, mientras que la razón se limita para el empirista a realizar una posterior elaboración de los productos de la sensibilidad, que en últimas son los únicos con garantía de realidad. El idealismo va a decir entonces que conocemos las ideas, que nuestras ideas son aquello que conocemos. Nuestras ideas son lo conocido, y a eso se llama idealismo. Y tiene, como ya quizá pudieron ustedes adivinarlo, la consecuencia catastrófica de afirmar implícitamente que no conocemos la realidad. La realidad, la cosa extramental, el individuo existente, independientemente de nuestra consideración. ¿Por qué? Porque conocemos ideas. Y las ideas son objeto presente únicamente en cuanto idea en nuestra conciencia cognitiva o en nuestra facultad de conocimiento. No sé si ustedes puedan así a la primera comprender lo que aquí estamos diciendo y su gravedad. Si vamos a decir que lo que conocemos, que aquello que conocemos son ideas, las ideas que están presentes en nuestra potencia de conocimiento, en nuestra razón, entonces, ¿cómo podemos conocer la realidad extramental? Se cae así en la trampa inmanentista. Inmanencia es una palabra que significa lo que está en el interior del sujeto. Inmanente, lo que permanece dentro del sujeto, su conciencia cognitiva. Concepto opuesto al de trascendencia, que significa lo que está más allá del sujeto. La inmanencia es lo opuesto a la trascendencia. Para el idealista, en cuanto que conocemos las ideas, es decir, lo que permanece dentro, en lo que se da en la conciencia, en la potencia de conocimiento del sujeto, es eso lo que conocemos. Cerrando así toda posibilidad de conocimiento de lo trascendente. Porque si conocemos ideas, no conocemos cosas. Pero este es cartesianismo y todo lo que vino después de René Descartes. Y lo curioso es cómo ya en tiempo de Santo Tomás habían pensadores con esta misma confusión intelectual.
lo cual se deja ver claramente por la respuesta que da Santo Tomás. Santo Tomás da una respuesta que permite ver que ya en su tiempo habían idealistas. Oigamos un poco las propias palabras de Santo Tomás. Dice el maestro: hubo quienes opinaron que nuestras facultades cognitivas no conocen más que las propias afecciones, que el sentido, por ejemplo, no conoce más que la alteración de su órgano, y en este supuesto, el entendimiento no entendería más que su propia modificación, es decir, la especie inteligible recibida en él. Y según esto, son estas especies el objeto de su intelección. Dice Santo Tomás, hubo quienes dijeron esto, como diciendo en el pasado, como diciendo, qué locos, hubo quienes dijeron esto. ¿Qué diría Santo Tomás hoy, pleno 2024, cuando abundan los que piensan exactamente tal cual eso mismo que hace 800 años Santo Tomás decía que hubo quienes pensaron tal cosa? ¿Cómo así, Leonardo? Hoy en 2024 hay idealistas. Sí, sí, claro. Fíjense ustedes, el relativismo es hijo de la postura idealista. ¿Cómo así? Lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo que hace Santo Tomás de su respuesta. Por ahora, comienza Santo Tomás diciéndonos que hubo quienes postularon, enseñaron, defendieron que la facultad de conocimiento, sean los sentidos o la inteligencia, no conoce más que lo que está en ella. En el caso del conocimiento de los sentidos, la facultad no conoce más que la modificación de su órgano. La palabra que usa Santo Tomás en latín es passio, pasión en español, que significa afección, es decir, lo que afecta. La afección es lo que afecta. El sentido, la vista, el oído, se ven afectados en cuanto reciben el estímulo de su respectivo objeto. Y ese estímulo produce en el órgano un cambio. Un cambio. Bueno, pues hubo quienes, dice Santo Tomás, hubo quienes opinaron que la potencia de conocimiento no conoce más que su propia modificación. El sentido no conoce más que la modificación de su órgano y el entendimiento no conoce más que la especie inteligible contenida o presente en él. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando la luz interactúa con nuestra retina, que es parte del órgano de la visión, parte del ojo, verdaderamente no estamos o no tenemos acceso a nada más. O sea, el ojo, la potencia visiva, no tiene acceso cognitivo más allá de la experiencia de esa modificación del propio órgano, pero nada la autoriza, nada nos autoriza a creer que estamos conociendo un color, mucho menos a decir que estamos conociendo una propiedad de algún cuerpo, de alguna superficie que está alrededor de nosotros. Porque lo único, en esta teoría de estas personas, lo único que está a nuestro alcance es la percepción o la conciencia de cómo se modifica la retina. Y podríamos entonces hablar de la modificación de la retina, de cómo se modificó incluso en términos físico-químicos. Pero más allá de eso, no podemos hablar ni de que estamos conociendo un color, X color, y mucho menos que ese X color sea un color de una superficie, de un vehículo, de una pared, de un edificio, y por lo tanto poder decir conozco un edificio color blanco. No,
todo eso serían afirmaciones sin fundamento, extrapolaciones de lo que realmente tenemos a nuestro alcance y de lo que realmente podemos estar seguros que es la simple modificación de la retina. Y lo mismo con respecto al entendimiento. No podríamos afirmar esto es tal cosa, esto es tal otra, esto esencialmente es una planta, esto esencialmente es un ser humano, porque realmente lo único que tendríamos al alcance de la inteligencia sería lo que en ella está presente, que es una especie inteligible, y podríamos entonces hablar de esa especie inteligible, pero nunca estar seguros de una predicación, de un juicio, de una proposición acerca de la realidad extramental. Leyendo a Santo Tomás. Dice, mas esta opinión es evidentemente falsa por dos razones. Primera, porque los objetos que entendemos son los mismos que constituyen las ciencias. Si entendiésemos solamente las especies existentes en el alma, se seguiría que ninguna ciencia versaría sobre las realidades exteriores al alma, sino sólo sobre las especies inteligibles que hay en ella, al modo como los platónicos afirmaban que todas las ciencias versan sobre las ideas, las cuales suponían eran entendidas en acto. Dice entonces Santo Tomás que esta opinión de que la facultad cognoscitiva, sea el sentido, sea la inteligencia, solamente conoce su propia modificación subjetiva, es evidentemente falsa y va a dar dos motivos, dos razones. La primera, que acabamos de leer, dice que aquello que conocemos forma el contenido de las ciencias. Y es evidente, las ciencias están conformadas precisamente por aquellas cosas que conocemos. La ciencia es el conjunto de las cosas que conocemos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que si vamos a decir que verdaderamente solo conocemos nuestras propias modificaciones subjetivas, las modificaciones de cada potencia, la modificación físico-química del órgano, en el caso del conocimiento sensitivo, y la especie inteligible presente en la inteligencia, si vamos a decir eso, entonces dice Santo Tomás que las ciencias no serían entonces conocimiento de las cosas exteriores, no habría conocimiento de la realidad. Todas las ciencias se vendrían a reducir a una especie de psicología. Y de hecho esto ha sido nombrado muchas veces con el término de psicologismo. Reducir todo al objeto de estudio de la psicología. Si no tenemos acceso, si no tenemos conocimiento, si la realidad no se hace presente de ninguna manera en nuestro conocimiento y solo conocemos nuestras modificaciones subjetivas, pues entonces no hay conocimiento de lo real extramental. Las ciencias desaparecerían, no habría química, física, astronomía, biología, historia, no habría ninguna disciplina de conocimiento, porque fíjense ustedes que en todas las disciplinas o ciencias se parte como punto de partida, como fundamento de la convicción de que el científico está conociendo lo real. Yo no creo que haya algún astrónomo que pase su vida inspeccionando grandes telescopios para así poder observar galaxias alejadísimas de nosotros y describir sus características, sus componentes, sus movimientos. Yo no creo que ningún astrónomo de esos nos diga que tiene la convicción de que en últimas no está conociendo nada extramental, sino solo la modificación de sus ojos, o por mucho ideas y especies inteligibles
presentes de su inteligencia, pero que no está conociendo lo real, los planetas, las galaxias. Y lo mismo en el caso de los biólogos y de los químicos y de los físicos y de todos. Entonces, Santo Tomás nos plantea este primer motivo para rechazar esa postura de que solo conocemos las modificaciones subjetivas de cada potencia y no lo extramental como tal. Y es la desaparición de las ciencias. Ese sería el primer motivo. Desaparecerían las ciencias. Desaparecerían toda ciencia con pretensiones de conocimiento de lo extramental. Y este ya sería suficiente motivo para rechazar esa postura. Pero Santo Tomás va a dar otro. Leamos lo que dice él mismo. Segundo motivo. Porque se seguiría el error de los antiguos que afirmaban que es verdad todo lo aparente, de modo que lo contradictorio sería simultáneamente verdadero. Pues si una potencia, ojo con esto, si una potencia no conoce más que su propia impresión, solamente de ella juzga. Ahora bien, lo que una cosa parece depende del modo como es modificada la potencia. Luego el juicio de la potencia tendría siempre por objeto aquello de que juzga, es decir, su propia modificación, tal y como es. Y en consecuencia, todos sus juicios serían verdaderos. Así, por ejemplo, si el gusto no siente sino su propia impresión, cuando alguien tiene el gusto sano y juzga que la miel es dulce, formará un juicio verdadero, y de igual modo juzgaría con verdad el que por tener el gusto estragado afirmase que la miel es amarga, pues ambos juzgan en conformidad con la afección de su gusto, de donde se deduciría que todas las opiniones son igualmente verdaderas y en general toda percepción. Este último párrafo es muy necesario, es muy conveniente leerlo y releerlo porque es muy, muy importante y muy contundente. Vamos a ver, aquí en este segundo motivo o razón que nos está dando Santo Tomás, nos dice varias cosas, pero fundamentalmente nos está diciendo lo siguiente. Si vamos a aceptar la postura, la tesis de que cada potencia de conocimiento únicamente conoce su propia modificación subjetiva en el sentido de que cada potencia de conocimiento pertenece a un sujeto y no es la potencia, hablando en sentido estricto, no es la potencia la que conoce, sino el sujeto por medio del acto de la potencia. No es el ojo el que ve, soy yo el que veo gracias a mi potencia visiva. No es la inteligencia la que entiende, soy yo el que entiende algo gracias a la potencia intelectual. Entonces, si vamos a decir que cada potencia intelectual solo conoce su propia modificación subjetiva, entonces hay que decir que toda opinión sería igualmente válida y verdadera. Incluso, dice Santo Tomás, incluso habría que decir que proposiciones o juicios contradictorios entre sí serían al mismo tiempo verdaderos. Si Pedrito afirma una cosa y Juan afirma lo contrario, ambos estarían afirmando lo verdadero. ¿Cómo así?
¿Por qué? Porque, volvemos, porque si cada potencia conoce su propia modificación subjetiva y nada más que su propia modificación subjetiva, acerca de ello elabora sus juicios, acerca de ello juzga, dice Santo Tomás. Y entonces, siempre toda potencia de conocimiento emitiría juicios acerca de su propia modificación. Y entonces habría que decir que cada potencia, al juzgar de su propia modificación, estaría realizando una afirmación verdadera y necesariamente verdadera, porque la potencia no tiene a su alcance la modificación propia, la impresión propia de otras potencias, de otros sujetos, sino la suya propia. Y con base en esa modificación subjetiva, enuncia una proposición, realiza un juicio, un enunciado. Y entonces, ¿qué viene a ser la verdad? La verdad. Recordarán ustedes que en el pensamiento tomista escolástico la verdad se define, se entiende como la adecuación del entendimiento con la cosa, con la realidad. Cuando el entendimiento se adecúa a la realidad, se dice que se posee la verdad. Pero en esta postura que estamos analizando, no se trata ya de una posesión de la verdad, de una adecuación entre el entendimiento y la realidad, sino simplemente de un enunciado que la potencia realiza de su propia y subjetiva modificación de cada una de las potencias de conocimiento. No sé qué tan claro esté quedando y qué tanto se esté comprendiendo el alcance, sobre todo el alcance dañino, catastrófico para la concepción del conocimiento y de la verdad e incluso de la misma naturaleza del ser humano. Porque fíjense ustedes, respecto del conocimiento de la naturaleza humana, pongan ustedes a Pedrito y a Juancito. Y Pedrito va a decir lo que es el hombre y Juan va a decir lo que es el hombre. Pero ¿qué pasa? Que bajo esta teoría que estamos examinando, esta teoría a la cual Santo Tomás se enfrenta en este segundo artículo de la cuestión 85, Pedrito, al realizar su exposición acerca de la naturaleza humana, lo que va a realizar es una serie de juicios y de afirmaciones que no son otra cosa que el enunciado del contenido subjetivo de su conciencia de conocimiento, de su inteligencia. Y Juan va a hacer lo mismo. ¿Cómo, pregunto, cómo saber cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Pues simplemente no hay manera. Y tanto lo que diga Pedro será correcto porque está enunciando su propia modificación de conocimiento, su contenido de inteligencia, y lo que diga Juan será su propia modificación de conocimiento, su propio contenido consciente, los contenidos de su potencia intelectual. Y fíjense ustedes que la audiencia que oiga el debate, entre comillas, entre Pedro y Juan, si está compuesta por 100 personas, vamos a decir, pues esas 100 personas también estarán sujetas exactamente a la misma
condición cognoscitiva. Cada una de esas 100 personas no podrá enunciar, decir otra cosa distinta de esas 100 percepciones subjetivas. Simplemente, para decirlo en una sola palabra, simplemente desaparece el concepto realista de la verdad, reemplazado por un concepto idealista o inmanentista de la verdad, en el cual ya la verdad no es captación de lo real extramental, sino más bien enunciación del contenido de la conciencia cognoscitiva de cada una. Y como no hay manera de saber cuál es correcta, cuál es incorrecta, pues quedamos en que todas son igualmente válidas, igualmente respetables, igualmente correctas, igualmente ciertas. Y miren ustedes el ejemplo tan ilustrativo que utiliza Santo Tomás. Santo Tomás dice, ponemos a Pedro y a Juan, bueno, Santo Tomás no lo dice así, pero para hacerlo más entendible, vamos a poner a Pedro y a Juan a que prueben una cucharada de miel. Pero resulta que Pedro tiene su paladar en buen estado y Juan está atravesando una enfermedad que le afecta su capacidad para identificar los sabores. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Pedro toma la cucharada de miel, la prueba y dice, esto es dulce. Y luego Juan toma la cucharada de miel, la prueba y dice, esto es amargo. Esto me sabe amargo. ¿Cuál de los dos? En una postura realista de la verdad, donde existe la realidad extramental y el conocimiento se da cuando la potencia cognoscitiva se adecúa con el ser de la cosa, en esa postura realista tendremos que decir que Pedro está en lo correcto porque efectivamente la miel en sí es dulce. Y el juicio equivocado de Juan lo explicamos mediante el recurso a las características de la enfermedad que lo aqueja, que le afecta sus papilas gustativas y lo dulce le sabe amargo. Pero fíjense ustedes que en una postura idealista, que es la que aquí enfrenta Santo Tomás, en una postura idealista donde el sujeto no conoce lo extramental, no capta, no aprehende la realidad de lo extramental, el ser de las cosas, sino solo su propia modificación, habría que decir que tanto Pedro como Juan están en lo cierto. Y entonces habría que decir que esa cucharada de miel es al mismo tiempo dulce y también amarga, lo cual va, para un realista, va en contra del principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Una cosa no puede ser dulce y amarga al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Puede ser dulce y amarga en dos tiempos diferentes. Si algo dulce se pudre y se daña y le cambia el sabor, pero una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ese es el principio fundamental del pensamiento realista, el principio de contradicción. Pero eso es así en un pensamiento realista. En el idealismo, donde el sujeto conoce sus ideas,
sus contenidos de conciencia y sobre ellos juzga, sobre ellos emite juicios que necesariamente van a ser siempre verdaderos, en cuanto que el juicio lo único que va a hacer es enunciar el estado subjetivo de la potencia. Entonces nunca va a ser un juicio errado, porque nunca va a ser un juicio acerca de la realidad extramental, va a ser siempre un juicio que enuncia una modificación de la potencia de conocimiento, y por lo tanto, como eso es lo único que el sujeto tiene a su alcance y sobre lo cual juzga, su juicio va a ser siempre certero. En una postura idealista, repetimos, tiene razón Pedro al decir que la miel es dulce, y tiene razón Juan al decir que la miel es amarga. Ahora seguramente entenderán ustedes con mayor facilidad lo que decíamos hace un momento, de que el relativismo en el cual la sociedad moderna vive, y es la atmósfera que el hombre moderno respira desde chiquito hasta adulto, ese relativismo es hijo del idealismo, y ustedes fácilmente podrían explicar, después de lo que hemos dicho, podrían ustedes fácilmente explicar por qué. Fíjense ustedes que en el relativismo no hay verdad. Lo que hay son opiniones, perspectivas, puntos de vista, todos supuestamente o todos aparentemente igual de válidos, igual de respetables, igual de verdaderos, entre comillas, unas comillas gigantes. Todos los puntos de vista, según esto, serían exactamente igual de aceptables, defendibles y válidos. Y pongamos algunos ejemplos para que esto se entienda mejor. Yo digo, el aborto es un crimen y debería prohibirse. Y otra persona dice, el aborto es un derecho y debería promoverse. Son dos afirmaciones claramente contrarias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la persona con la que tú estás hablando sobre este asunto es relativista? Y en el fondo, sin saberlo, también idealista. Pues pasa que esa persona, por más argumentos de tipo biológico, genético, filosófico, religioso, moral, por más argumentos de todo tipo que tú le des, esta persona al final de la conversación siempre terminará con exactamente la misma frase que seguramente han escuchado ustedes muchas veces, y es la siguiente: eso es verdad para usted, pero no es verdad para mí. Cada uno tiene su propia verdad, tan respetable como la de todos los demás. Usted tiene derecho a pensar así, yo tengo derecho a pensar así. Usted no me impone lo que usted piensa, yo no le impongo lo que usted piensa, porque cada uno tiene su verdad. Y la cereza del pastel, nadie tiene nunca la verdad absoluta. La persona que se expresa de esta manera es relativista, incluso si nunca lo ha pensado, incluso si nunca ha escuchado hablar del relativismo. El relativismo hoy, en la inmensa mayoría de los casos, es una actitud asumida por contagio social, más que una actitud fruto de una reflexión crítica y consciente. Absorbemos el relativismo del ambiente que nos rodea, como si dijéramos casi que por ósmosis absorbemos el relativismo y se convierte en nuestro criterio
de pensamiento para todo. Y bueno, además del tema del aborto, que es solamente un ejemplo, podríamos poner muchos más, todos los que ustedes se quieran imaginar. Piensen, por ejemplo, en la ideología de género. Piensen cómo todo esto que estamos hablando se aplica a la ideología de género. No existe mujer y hombre, no existe la naturaleza humana, no existe lo femenino y lo masculino, o más bien todo eso sí existe, pero es solamente fruto de la convención social, de las costumbres de cada época, y todo, en últimas, es, adivinen, relativo. Relativo. Entonces, un hombre puede decir que es mujer, una mujer puede decir que es hombre, y mañana puede decir de nuevo que volvió a ser mujer, para pasado mañana volver a decir que ahora es hombre, o un gato, o un perro, o un caballo, o lo que sea. Porque fíjense ustedes que la gran perdedora de todo esto es la realidad. La realidad. Todo acaba convirtiéndose en creación del espíritu humano. Como no existe la realidad, o si existe, no tengo conocimiento de ella, solo de mis propias estructuras subjetivas. Entonces, ¿la realidad qué viene a ser? La realidad viene a ser lo que cada cual quiera y diga que es. Ayer veía la escena de una película donde un político corrupto dice: la verdad es lo que yo digo que es. Me llamó la atención esa escena y pensé, este actor, esta película, este personaje de ficción, tal vez no lo sabe, pero es un idealista. ¿Y qué dice Santo Tomás a todo esto? Santo Tomás a todo esto dice que el problema de esta gente consiste en creer que la especie inteligible, en el caso de la inteligencia, o la especie sensible, en el caso de los sentidos, es aquello que conocemos, cuando en realidad la especie, esa similitud, esa semejanza de la cual hemos hablado en otros videos, nos dice Santo Tomás, esa especie es el medio a través del cual conocemos la realidad. Similitud es, como ya dijimos en otra ocasión, la otra palabra que a veces Santo Tomás usa para referirse a las especies del conocimiento, especies inteligibles o especies sensibles. Similitud, semejanza. Dice Santo Tomás que la inteligencia, al aprender la especie, la similitud, lo que conoce es la cosa de la cual la especie es semejanza. Lo mismo el sentido. El sentido, al aprender la especie sensible, no conoce la especie sensible, sino la cosa sensible de la cual la especie es similitud, semejanza. De tal manera que la especie no es lo conocido, sino lo por medio de lo cual conocemos. Claro está que en un segundo momento, por reflexión, la inteligencia puede volver en un acto reflexivo, volver sobre sus acciones, sobre sus actos, y poner su atención en su acto, y entonces ahí sí va a poder conocer y reflexionar sobre esa especie que le sirve de medio
para conocer la cosa. De hecho, eso es lo que se hace, por ejemplo, en la lógica. La lógica reflexiona sobre esas especies en un movimiento secundario y reflexivo, porque de manera principal, primaria y directa, lo que la inteligencia conoce, gracias a la especie inteligible abstraída de las imágenes de la fantasía, es la cosa de la cual la especie es semejanza. Y este fue el error de Descartes y el error de los que vinieron después de Descartes. Creer que la potencia de conocimiento conoce su modificación y no entender que dicha modificación, que los escolásticos llamaban especie, la especies, es el medio a través del cual la potencia aprehende la realidad, de la cual la especie es semejanza. Ese pequeño detalle, ese pequeño cambio en el modo de comprender las cosas establece la distinción radical entre una filosofía realista y una filosofía idealista.